Muy buenas chicos, bienvenidos a F-Total. La confirmación oficial del adiós de Daniel Ricciardo no solamente a Racing Bulls, sino también a la Fórmula 1 que se produjo hace escasas horas, ha expuesto de forma flagrante a varias publicaciones que llevan jugando con el asiento de Red Bull ocupado por Checo Pérez desde hace más de un año sin ningún tipo de pudor. Y en este caso concreto, ha pasado en semanas Daniel de ir a Red Bull sustituyendo a Checo Pérez a ser expulsado de Racing Bulls y de la Fórmula 1, algo que era ridículo tomando en cuenta que semanas atrás habían renovado al mexicano por 2 años más y los problemas por los que estaba atravesando, como hemos podido comprobar en Italia, en Azerbaiyán, no eran enteramente su responsabilidad. Es algo que ya sabíamos analizando la situación detenidamente, pero que se ha dejado ver con total claridad ahí. El entorno de Daniel presionó tratando de buscarle una salida y ciertas publicaciones se vendieron al mejor postor, haciéndoles la campaña, porque a ellos también les beneficiaba. Algunos como Autosport, con una imagen repugnante en la que ponían a los posibles pilotos de Red Bull en 2025, excluyendo a Checo Pérez cuando tiene un contrato firmado para tal futuro, mintiendo y haciendo daño por el camino, muy poco profesionales. Pero ya no nos sorprende a estas alturas, para que nos vamos a engañar. Sin embargo, el adiós abrupto de Ricciardo hasta última hora no lo vieron venir, cuando todo apuntaba a ello desde hace meses. Al menos que esta iba a ser su última campaña en Racing Bulls. Y lejos de pedir disculpas y esconderse en una cueva a reflexionar tras el bochorno que han protagonizado, tratando de utilizar para la próxima una palabra que algunos en el periodismo automovilístico moderno obvian por completo, el contrastar información, no se la saben. Vuelven de nuevo a la carga. Tenemos 3 medios diferentes y nos vamos a centrar en uno concretamente, pero comenzamos con The Race. En su último artículo, analizando la expulsión de Daniel Ricciardo, dicen lo siguiente: a mí me parece que Red Bull está desesperado por deshacerse de Sergio Pérez como sea, a pesar de que acordó una extensión de contrato con él a principios de este año. Y se quedaban tan anchos. Un párrafo incongruente per se. ¿Cómo vas a estar desesperado por deshacerte de alguien y a la vez firmar un contrato con él de renovación no un año, sino de 2 años a medio plazo? La verdad es que no tiene ningún sentido. Además, el léxico utilizado es despectivo contra Sergio Pérez, eso de deshacerse de Sergio Pérez como sea, y mienten. No firmó a principios de este año, firmó a mitad, concretamente hace ni 4 meses, el 4 de junio. Y echar al potencial sustituto futuro, como era Daniel Ricciardo, la verdad es que, como dicen, denota que Red Bull está desesperadísima por deshacerse de Sergio Pérez, sin duda. Vaya tela. Planet F1, horas antes de confirmarse la salida de Ricciardo, recogió y dio a altavoz la opinión, repito, opinión, de Halar Kaf, expiloto de automovilismo. Una opinión random que case con lo que quieren vender. Esto es lo que pretendían, sin más. En la que dice que Ricciardo aún tiene el salvavidas de Red Bull y Checo Pérez, ya que escuchó que a Sergio Pérez le gustaría dejar de conducir en la Fórmula 1 a final de este año, incluso de correr en coches, que está roto y podría devolver a Daniel de manera triunfante a la Fórmula 1 en un equipo top. Por ello, necesitan a Ricciardo cerca del equipo los de la bebida energética a pesar de esta salida. Y ahora seguiremos con la primera afirmación, pero con respecto a la segunda, fueron desmentidos automáticamente cuando se produjo el anuncio oficial, volviendo a acrecentar el ridículo cuando Daniel ha anunciado su retirada de la Fórmula 1 y Red Bull la salida definitiva del australiano de la familia Red Bull. Ya no es piloto de la familia Red Bull, en este momento no tiene contrato con nada ni con nadie, su contrato ha finalizado, se ha roto. Quieren, y eso ha comentado Helmut Marko, mantenerlo de cara a próximos años como embajador de la marca debido a su potencial publicitario, algo que sería muy positivo para ellos, pero ni siquiera se plantea como piloto de prueba, reserva, de simulador por parte del equipo ni por parte del propio Daniel, que ha rechazado esta opción como ya comentamos vídeos atrás. Su momento simplemente había llegado. Tenían que apostar por Lawson por contrato si no querían dejarlo libre y que lo repescara otra escudería que estaban deseando, por ejemplo Audi, y Daniel no ha cumplido deportivamente con lo que se propuso tanto él como le propusieron desde el equipo, ni hay intención de sustituirlo como tratan de vender, como su renovación denota a 2 años vista,
y esto es un hecho objetivo, ni tienen un reemplazo de mayores garantías con el que sustituirlo, ni una ni otra. Pero ahora llega Joe Software, que en sus notas del Gran Premio de Singapur se hace eco de esto mismo. Según una voz del paddock, Checo Pérez se retiraría y se anunciaría en el Gran Premio de México. Un rumor interesante en Singapur fue que Pérez y Red Bull han elaborado un plan que le permitirá anunciar su retirada en México, lo que le dará una salida más suave que su despido y será menos doloroso para las ventas de Red Bull en las Américas. Esto le daría a Red Bull la oportunidad de buscar a un nuevo piloto en 2025, siguiendo exactamente con el mismo discurso. Quieren deshacerse de Sergio Pérez y han elaborado un plan junto al mexicano para tener una salida suave. En lugar de despedirlo, que supuestamente lo iban a despedir ya en el parón veraniego, cosa que no sucedió, incluso han expulsado a su potencial reemplazo, y va a anunciar su retirada en el Gran Premio de México saliendo no solamente de Red Bull, sino de la Fórmula 1. Y así evitan que haya un daño a la marca en las Américas. Esto se une para que tengamos todo en cuenta. Yo quiero poner todo encima de la mesa, lo bueno, lo malo, lo menos bueno, lo menos malo, a las siguientes perlas soltadas por él y otras publicaciones en relación a ese asiento desde verano de 2023 hasta ahora, como por ejemplo que se iba a retirar también, ya lleva 2 años que se va a retirar Checo, sí, ya ocurrió hace justamente un año, bajo exactamente lo mismo, el mismo escenario, en el Gran Premio de México anunciaría su retirada, cosa que fue completamente falsa, incluso salió parte de su entorno, Luis Aguirre, a reírse en redes sociales porque esto ya es para tomárselo a cachondeo. Que Alonso iba a ocupar su asiento en el famoso Magic Swap, que no sucedió. Antes incluso que Liberty Media había pedido a Red Bull sacar a Sergio Pérez para poner ahí a Alonso, Leclerc o Hamilton por intereses de la Fórmula 1. No ocurrió, que también media parrilla lo iba a hacer. No ha ocurrido. Tenía una cláusula de salida el año pasado, que si no llegaba al 50% de los puntos Red Bull podía cancelar su contrato sin pagarle ningún tipo de indemnización. Algo que tampoco sucedió, a pesar de encontrarse a menos del 50% de los puntos de Max Verstappen, con lo cual lo podían haber hecho. Que Ricciardo tenía en su contrato por obligación que si Checo no empezaba enchufado en 2024, Daniel subiría automáticamente a Red Bull. Caso error, que tenía otra cláusula hasta el parón veraniego, que si volvía a estar a cierta distancia de Verstappen o a 5 posiciones del holandés en el Mundial de Pilotos, terminarían su contrato inmediatamente subiendo a Ricciardo, habiendo recibido un ultimátum para las últimas citas antes del parón veraniego. Algo con lo que se creó un revuelo terrible, metiendo una presión inusitada al mexicano hace escasas semanas, que parece que fue hace 1000 años, ¿no? Es que fue hace nada. Y volvió a ser falso. Es más, esa no se la veían venir. La renovación por 2 temporadas y tampoco la salida de Daniel Ricciardo de Red Bull. Lo siguiente es que Liberty Media habría impedido su despido. Todo ha sido falso y desmentido con el paso del tiempo. El tiempo pone cada cosa en su lugar. Han mentido y mentido descaradamente en los últimos meses y esta es otra más a la lista. Se acabó Ricciardo porque se ha ido para hablar de un asiento y nombres como el de Checo Pérez, de Red Bull, antes Ricciardo, que venden mucho metiéndolo todo en una misma coctelera, y podemos añadir ingredientes aún más rocambolesco para hacer la historia incluso más rimbombante. Pues hay que inventarse algo rápido, darle altavoz a cualquier cosa por muy poco contrastado que esté o irreal que sea, da igual, es algo ya sistemático. Lo primero, GP Fans ha reportado que el entorno de Sergio Pérez está al tanto de este rumor y lo ha negado rotundamente. Checo Pérez no va a anunciar su retirada ni antes ni en el Gran Premio de México, algo que da vergüenza ajena. Me pregunto yo, ¿por qué Joe Software o cualquier periodista, cualquier medio, como deberían, no contrastan la información? Tienen esa información, ¿por qué no van al entorno de Checo Pérez a preguntar? Porque eso no le interesa. Pero es que lo de Joe Software va más allá. Atención a las perlas que le dedicaba a Sergio frases antes de este supuesto rumor. Red Bull está en proceso de perder el campeonato de constructores debido a las malas actuaciones de Checo y, aunque sus fanáticos intentan culpar a Red Bull por no darle el coche adecuado, el hecho de que necesite un coche adecuado es suficiente condena. Cuando tiene una buena oportunidad, como sucedió en Bakú, aún así se las arregla para desperdiciarla con una maniobra imprudente que terminó con él y Carlos contra el muro. Sé que algunos se enfadarán si se dice que Pérez no es la mayor estrella de la historia de la Fórmula 1, pero así es la vida.
Los números son lo único que importa. No entiendo en absoluto la lógica de Red Bull de mantenerlo y perder el campeonato de constructores como resultado, pero esa es la elección que han hecho. Yendo al cuello, a lo personal. Corrijo Joe, Red Bull está en proceso de perder el campeonato de constructores porque el RB20 se ha convertido en una bazofia inconducible, no solamente para Checo Pérez, sino también para Max Verstappen. Puedes echarle un vistazo al Gran Premio de Azerbaiyán para ver lo que sucedió. Y de seguir así, van a perder los dos, y no creo que culpes a Verstappen de ello también, de perder el campeonato de constructores y de perder el campeonato de pilotos. Si Red Bull lleva 12 o 13 grandes premios sin tener el coche más competitivo, y en estos últimos grandes premios incluso no ha sido ni el segundo ni el tercero, en ocasiones, pues lo normal es que no vayan a ganar el campeonato de constructores. Es de lógica. Lo extraño es que sigan ahí. Y es por el trabajo de optimización de un box y de un piloto. No de mérito de uno, sino mérito de otros. La frase de lo sucedido en Bakú es definitoria junto a otras que ha lanzado en estos últimos meses, porque esto no es lo único. Lo que pasa es que tampoco me quiero detener mucho más en esto. Tuvo en su día una cruzada con fans de Sergio en redes sociales que ante algunos rumores infundados se tiraron a por el periodista para defender a Checo, y ya su opinión, cualquier tipo de rumor a partir de ahora va a estar completamente sesgado, algo que es muy poco profesional por su parte. Si bien no estoy a favor de insultarle o amenazarle como él denunció, estoy completamente en contra de esto, sí de criticarle si lo merece, como lo merece, se le puede criticar y se le debe criticar, porque lo que está haciendo es muy poco profesional, no insultarle o amenazarle, obviamente. De eso Checo no tiene culpa, ni tienes por qué culparle del comportamiento de unos pocos que no representan al fan medio de un piloto. En todos los fandoms, con la viralización encima de la Fórmula 1 en estos últimos años, sea del piloto que sea, hay estupideces a montones, y de eso no puede responsabilizar a nadie. El maximizarlo y tomarla con el piloto, no ya exponiendo lo que puede pasar, sino casi lo que quiere que pase por el odio que le tiene, repito, es muy poco profesional. Más para alguien que se supone que es un periodista objetivo y veterano, o que al menos así se vende, perdiendo todo rigor. Puede tener la opinión que quiera a favor, en contra de X o de Y piloto, y es respetable, faltaría menos, mientras sea con respeto y esté fundamentada. Que tampoco demuestra estarlo. Hay cero argumentos. E igual que quieres que te traten con respeto, trata tú con respeto. Algo que no ha hecho con Checo, con ciertas frases que ha dicho ahí y tirando leña hacia sus fanáticos y diciendo mentiras sobre la acción, por ejemplo, en Bakú, cuando ni oficialmente fue así, como está diciendo, echando la responsabilidad a Checo. La mayoría popular dictaminó que fue culpa de Carlos Sainz, que fue en mayor parte responsabilidad de Carlos Sainz, y oficialmente se saldó como un incidente de carrera, con ambos con parte de responsabilidad, cosa que ya comentamos en su momento, si estaba de acuerdo o no. Y el problema de estos periodistas y publicaciones es que no se hacen responsables de sus propias palabras, siendo unos cobardes, sueltan a la ligera cualquier barbaridad sin contrastar, da igual, mientras funcione dale, si es falso luego no nos importa nada, cuando lo que deberían hacer, si ha sido falso, si se han equivocado, es pedir disculpas, y no son conscientes, o sí, porque les da igual, del daño que pueden hacer por el camino difundiendo mentiras. Y si así fuera, no lo seguirían haciendo, contrastando su información, y si Joe Sober hubiera contrastado esa información, o no la habría publicado, o si la publica también, justamente debajo, habría puesto: hemos contactado con el entorno de Checo Pérez y nos han negado este rumor, poniéndolo todo encima de la mesa para que la gente saque sus propias conclusiones. Pero lo que están haciendo no es informar, es desinformar, es construir una historia que no existe, con el fin de obtener un rédito. Y lo que está pasando en estos últimos meses con Checo y ese asiento es algo que no se había vivido en la historia moderna de la Fórmula 1, un ensañamiento tal. Checo confesó en una entrevista para DAZN que estos meses han sido los peores de su trayectoria por toda la cantidad de mierda que ha tenido que aguantar. Y mientras él estaba atado de pies y manos con un coche inconducible que no podía domar, no podía expresarlo, ya que nadie se lo iba a creer al Max estar dominando, al Max seguir dominando. Una vez él también empezó a sufrir, lo mismo fue una especie de liberación y ver cómo se iba desmintiendo todo paso a paso, una satisfacción. El Gran Premio de Azerbaiyán fue el culmen, exponiendo al mundo que cuando hay problemas en Red Bull, hasta Max cae, no hay intocables, algo que ha tenido que sufrir constantemente él en estos últimos meses, y que cuando está todo en su sitio es capaz de rendir a un nivel top.
Los ingenieros le pidieron perdón, ha confesado tras el Gran Premio de Italia, al darse cuenta que sus problemas vienen siguiendo la ruta de los mismos desde el Gran Premio de España 2023, con un nuevo suelo que inició una nueva línea de desarrollo que les fue alejando de la correcta y de la que Checo Pérez se quejó inmediatamente, empezando a caer respecto a un inicio que tuvo meteórico ese año. Los problemas se acrecentaban en su lado del garaje, pero como Max seguía ganando, seguía dominando, nunca fue tenido en cuenta. Esa es la prioridad que siempre hemos dicho, a la que se tiene que enfrentar todo piloto de Red Bull desde 2019. Max es el centro del proyecto, el resto es secundario o terciario, al menos tras caer también Verstappen en esos mismos problemas al formarse tal montaña que fue imposible de allanar para un garaje que es top en la Fórmula 1 y un piloto muy todoterreno como es Verstappen, que te puede conducir casi cualquier cosa llegando a un camino sin salida, se pudo exponer y ahora será más tenido en cuenta su visión sobre el coche y los pasos a seguir a futuro. En cuanto al desarrollo, un suceso que me parece imprudente de Red Bull y arrogante por parte de su dirección técnica, que nos sorprende cuando desoyeron a Adrian Newey advirtiéndoles que no les gustaban algunas de las soluciones del RB20 que traerían problemas, desoyéndolo por completo también, y esa arrogancia está teniendo graves consecuencias en conjunto. Checo Pérez, curiosamente, ha hablado en estas últimas horas sobre su futuro, negando también estos rumores incluso antes de aparecer. Cumplirá estos 2 años de contrato y a partir de ahí veremos. Sigue disfrutando mucho de esto e incluso ahora también de los malos momentos que le hacen superarse a sí mismo. Ese es mi principal enfoque, llegar al punto donde yo pueda decir mi futuro y pueda terminar cuando yo quiera. Por ahora estoy muy motivado, sé que tengo muchas ganas de seguir en la Fórmula 1, disfruto muchísimo, especialmente los buenos momentos, pero también aprender a disfrutar de los malos, y sí, es un reto increíble. No me veo corriendo aquí como Fernando, por ejemplo, que lo admiro muchísimo, pero quiero pasar mucho más tiempo con mis hijos. Es complicado este calendario, por lo menos 2 años más estaré, pero no me veo mucho más en la Fórmula 1. Cumplirá el contrato actual, después deja en duda qué pasará más allá de 2026 cuando entren en la nueva era de la Fórmula 1, dependerá un poco de su situación, motivación, las opciones que tiene. Demasiadas cosas y más en Red Bull pueden pasar hasta entonces, como incluso podría darse en este periodo la salida de Verstappen del equipo, que cambiaría completamente esa prioridad enquistada dentro de la estructura. Y ese centro, en lo que alrededor todo fluía. Lo cierto es que está en la recta final de su carrera deportiva, eso no es ningún secreto, tiene 34 años, pero aún le queda cuerda para rato. A él le gustaría terminar cuando quiera, no cuando le digan desde fuera, como se está haciendo en estos últimos meses. Singapur no fue muy positivo para él, con problemas en la configuración que desde el garaje de Max afrontaron con más efectividad y Verstappen estuvo majestuoso en su operatividad. En este final de año, tanto individualmente como en conjunto, deben mejorar los resultados, sumar más puntos, eso es indispensable, y gracias a los descubrimientos en Monza y la evolución que se espera en Austin, que debe ser un antes y después obligatorio, porque si no caerán definitivamente al abismo, para que conviertan al RB20 de nuevo en una bestia dócil y rápida para poder de nuevo competir con Max por aguantar el campeonato contra una McLaren muy potente, y con Checo que lo de Monza, Bakú, esas sensaciones al volante, ese disfrute, esa forma sea constante, es decir, que pueda exprimir sus características, que pueda exprimir su potencial. Algo que ha sido muy complicado en estos últimos meses, que fue muy complicado a partir del Gran Premio de España en 2023 y que también fue muy complicado conforme el coche se fue desarrollando en 2022, viendo un claro ejemplo de esa prioridad que existe en Red Bull y que lleva existiendo desde el año 2019. Y Red Bull lo sabe, como hemos comentado en infinidad de ocasiones, por ello el nivel de exigencia es distinto y siempre lo ha sido en ambos lados del garaje. Red Bull sigue muy contenta con lo que aporta Checo dentro y fuera de la pista, el pack que trae, más en un periodo de incertidumbre en el que se adentran con la guerra de poder interna, con una caída deportiva, la potencial salida de Verstappen en un futuro no muy lejano, un cambio de unidad de potencia, una nueva era de la Fórmula 1. Por ello firmaron su renovación y por fin asumen responsabilidades, comprometiéndose más a la causa con cambios en su box y públicamente aceptando su error, su parte de la culpa, que ya era hora.
no están haciendo un buen trabajo como equipo, el RB20 es deficiente y por ello pueden perder ambos campeonatos. Parte de la prensa trata de seguir jugando con unos protagonistas que venden, con un asiento suculento. Su problema es que cada día pierden más y más credibilidad. La profesionalidad brilla por su ausencia. La exigencia es máxima en ese asiento, en todos los asientos tops lo son, y estás examinado con lupa cada fin de semana, pero de momento sigue cumpliendo con los objetivos que Red Bull le encomienda. Tanto Checo como su entorno desmienten una retirada como esos rumores apuntaban, y la salida tras el adiós de Ricciardo tiene menos sentido que nunca. Ya no cuelan, pueden seguir intentándolo. Dejadme en los comentarios qué opináis, suscribíos, dejad vuestro like y nos vemos en un próximo vídeo, chicos. Hasta luego.